sale a partir del quit del cliente, los números que tienen que estar, ¿sí? Para que legalizan la factura, que efectivizan, hacen que la factura tenga validez, ¿sí? Ese CAE lo da la FIP al conectarse, al pedir el formulario de facturación, hace el pedido y se lo da automáticamente. Ustedes no tienen que hacer nada, eso se encarga de hacerlo el JAS. Básicamente, en principio, para poder, sea obligatorio o no, ¿sí? Desde la página de la FIP, ingresando con el quit y la clave fiscal, van a llegar a esta pantalla que se encuentra acá, ¿sí? Esto primero hay que empadronarse dentro del servicio de RECE, que va a ser el que la FIP les va a autorizar para poder utilizar un software para poder hacer la facturación electrónica a partir de este, ¿sí? Debemos entrar a la opción de acá arriba que dice Servicios Administrativos Clave Fiscal, ¿sí? Ahí vamos a tener varias opciones, ¿sí? Que nos va a permitir dar de alta los distintos puntos que vamos a necesitar. Previamente, para poder tener habilitado esto, debemos estar empadronados en el sistema de RECE, que es el que mencionábamos antes. Eso lo vamos a hacer desde la opción que dice Regímenes de Facturación y Registración. Entre paréntesis tenemos el REAR, el RECE y el RFI. El de facturación electrónica, reitero, es el RECE, ¿sí? Haciendo clic acá, permitir que salgan elementos emergentes, ahí va. ¿Sí? Haciendo clic ahí nos va a preguntar para qué empresa realizar, o acá también tenemos opciones para ver el empadronamiento actual, etcétera, ¿sí? Y desde la tercera opción, que es empadronamiento adhesión, vamos a poder solicitarle a la FIP, ¿sí?, que nos permita adherirnos al servicio de RECE de facturación electrónica. Acá este empadronamiento, digamos, estos datos que hay que completar acá, son datos que este trámite lo tiene que hacer el contador de ustedes, ya que va a poseer un montón de información que van a necesitar para identificar las distintas actividades de la empresa que les pide la FIP, ¿sí? Entonces acá, bueno, lo que tienen que hacer es ir completando con las opciones correspondientes a la empresa de ustedes. Les va a pedir distintos a qué rubro pertenecen y demás, pero lo importante es que en la parte acá donde dice rubro 1, RECE, RCL, ¿sí?, tiene que estar pedido cualquiera de los dos que les corresponda, que es el RECE. Recuerden que solamente con RECE van a poder efectuar facturación electrónica a través de un software, ¿sí? El RCL no les va a servir, así que sí o sí tiene que ser uno de los dos RECE, el que sea obligatorio porque su rubro ya esté incluido obligatoriamente para hacer la facturación electrónica, deberá seleccionar el régimen obligatorio RECE, o el que aún no esté obligatoriamente forzado a usar la facturación electrónica puede seleccionar el RECE en el régimen opcional. Luego es cuestión de completar los datos correspondientes a su empresa, ¿sí? Y una vez que ponen aceptar, queda el pedido efectuado a la FIP para que autorice. Esto puede demorar a veces unos días, una semana, eso depende mucho de la FIP. Últimamente lo están haciendo bastante rápido y por lo general se les autoriza a partir del mes siguiente al que han hecho el pedido de empadronamiento. Una vez que está hecho este empadronamiento, ¿sí?, vamos a necesitar nuevamente hacer distintos tipos de relaciones. Necesitamos un certificado, unas cosas técnicas que nos pide la FIP para poder identificar el computador que va a pedir la facturación electrónica, pero para eso tenemos unos instructivos, ¿sí? Una vez hecho el empadronamiento es bastante sencillo, no vamos a entrar ahora en detalles de eso para no hacerlo muy largo, pero sí es importante la parte esta que vimos recién de hacer el empadronamiento, ¿sí? Hicimos todo eso, en realidad al final el fin
fin del proceso, una vez que uno está empadronado, se solicitan unos archivitos que se descargan de la página de la AFIP, que se van a configurar en el sistema desde herramientas, facturaciones electrónica, configuraciones, seleccionando la opción online. El servidor ahora es el WSP1, bueno, y acá se cargan los datos de la empresa y los dos archivitos de la página de la AFIP, ¿sí? Lo mismo para, puede ser tanto factura local, A, B, ¿sí? C, o factura de exportación, ¿sí? Una vez que tenemos eso, la operativa del sistema en realidad es la misma. Yo voy a seguir facturando, haciendo una factura normal. La única diferencia es que cuando se guarde me va a decir número de CAE obtenido y me va a asignar un número de CAE, ¿sí? Yo acá ya tengo una factura vieja, pero con número de CAE asignado. Yo voy a acciones info, el sistema me va a decir qué número de CAE tiene asociado, qué número de CAE le dio la FIP. La facturación electrónica es un punto de venta nuevo que también se da de alta en la página de la FIP, es unos pasos bastante simples. Una vez que está todo eso, como les decía, el modo de operación es el mismo, cargo la factura igual que si no fuera electrónica, la única diferencia es que al guardarla me obtiene el número de CAE a partir del servidor de la FIP. Y después otra diferencia importante es que no tengo la obligación de imprimir el comprobante, en este caso la factura, ¿sí? Lo puedo mandar tranquilamente por mail. Entonces yo acá desde la opción imprimir se ha configurado una impresora de PDF, que en vez de salirme la hoja impresa por la impresora, el sistema me pide que lo guarde con un número de archivo. Y ya me viene configurado automáticamente, ¿sí?, el número y la letra de la factura correspondiente, en este caso la 16. ¿Sí? Yo lo guardo y se me va a abrir al final, pueda ver el archivo en PDF. El archivo este en PDF, o sea, lo que me sale el formato del comprobante, ahí cada uno puede hacer el formato, el diseño que ustedes quieran, ¿sí? Nosotros tenemos este formato estándar donde ustedes pueden completar cambiando el nombre de la empresa, agregándole los domicilios, teléfono quit, que son datos obligatorios que tienen que estar, asimismo como el número de CAE y el código de barras. Después se pueden agregar un montón más de datos, al igual que en la factura a través de papel, ¿sí? Lo que yo tengo acá es una imagen de fondo, ¿sí?, como para que quede más lindo. Ahora yo les voy a mostrar que acá en Sellas tengo una imagen que es el fondo que hemos puesto, ¿sí? ¿Ven? Entonces este fondo de atrás, que es el que yo puse de fondo del PDF para luego ubicar los distintos campos, ¿sí?, en este caso es esta imagen. Ustedes acá podrían tener la imagen que ustedes quieran, con el diseño que ustedes quieran, con el logo de la empresa de ustedes, ¿sí?, un fondo o distintos colores en lo que es esto, el formato de las columnas. Esto es personalizable de acuerdo a lo que ustedes quieran, es simplemente una imagen de fondo donde luego yo voy a ubicar los distintos campos para que me imprima donde corresponde, la cantidad, el detalle del artículo, los precios, el quit, los datos del cliente, etc. ¿Sí? Eso se configura exactamente igual que la configuración de papel, desde herramientas, configuración de impresión de comprobantes, ¿sí?, donde yo, en este caso una factura A, ¿sí?, voy a ubicar los distintos campos. Haciendo un repaso, si bien vimos un poquito el viernes pasado, no sé si ustedes estuvieron, pero vamos a ir al campo primero más importante, digamos, de lo que estuvimos hablando recién. Yo tengo acá un campo que es FACELEC imagen, ¿sí?, que es donde yo le digo al sistema, en la columna de etiqueta, a dónde va a buscar la imagen, que en este caso es esta que veíamos antes, ¿sí?, a dónde va a buscar y el nombre del archivo. Esto quiere decir que si yo tuviera otro archivo con otro formato, yo acá directamente le pongo la ruta y el nombre del archivo
al donde se encuentra la imagen. Entonces me va a cambiar el fondo de acuerdo al archivo, la ruta que yo haya indicado en el sistema aquí, ¿sí? Después, bueno, el resto de las cosas es ir ubicando los campos que yo quiero configurar para que me salgan, ¿sí? Por ejemplo, sé, la cantidad, les busco campo cantidad, ¿sí? Entonces tenemos el campo cantidad y en qué ubicación, en qué posición me va a salir impreso o dentro de la imagen, ¿sí? Entonces vamos a tener que este tiene una posición de X 1500 y una posición de Y 5650. ¿Qué es cada una? La posición X, ¿sí? Es la distancia que tiene a partir del margen izquierdo, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que el margen izquierdo es este, 1500, ¿sí? Calcúlenle más o menos que cada 250 es medio centímetro. Entonces, ubicar donde quiero que salga. Y el eje Y es a qué distancia quiero que me imprima la altura, teniendo en cuenta que 0 empieza del margen superior. O sea que horizontalmente, X, el 0 es el margen izquierdo, a medida que voy aumentando se va corriendo la posición hacia la derecha, y el margen Y, 0 es el margen superior, y a medida que voy aumentando va corriendo para abajo la posición de ese campo, en este caso cantidad, ¿sí? Entonces, la configuración de impresión en este caso es ir ubicando, como les decía antes, los campos que yo quiero que me aparezcan, ¿sí? Ir asignándoles las coordenadas de la posición donde yo quiero que me salga, ¿sí? Entonces, acá van a tener de este lado todos los campos que pueden salir impresos, las coordenadas para cada campo de X y de Y, y van a ver que hay un montón de campos, ¿sí? Que tienen X 20.000, Y0, que con esas coordenadas se anula el campo para que no salga. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo, no sé, bultos, 20.000 y 0. Eso quiere decir que en la impresión los bultos no me van a salir, ¿sí? Después voy a tener algunos campos más, que es, por ejemplo, con qué letra, con qué tipo de fuente quiero que se me imprima el campo. Acá yo puedo escribir cualquier fuente, el nombre de cualquier fuente que yo tenga instalada en Windows, me la va a tomar para hacer la impresión. El tamaño de la fuente en font size, ¿sí? Extra me va a servir solamente para campos muy puntuales, como podemos ver acá abajo, ¿sí? Que nos dice, bueno, en la imagen ajusta el tamaño de la hoja, pero por ahí lo más interesante va a ser el de descripción, que con extra 101, yo acá tengo otro campo que es max length, que es la cantidad de caracteres por línea que quiero que tenga el campo. Esto me va a servir más que nada para campos largos como descripción o, no sé, domicilio, si tuviera domicilios muy largos, que entonces yo con el domicilio por ahí no es muy buena idea porque debe estar el domicilio completo, pero por ejemplo una descripción de un artículo, si tengo descripciones muy largas, le puedo decir, bueno, quiero que me imprima solamente 50 caracteres por línea, ¿sí? Para que no se me superponga. En este caso, si tuviera una descripción muy larga, se me podría superponer con el precio o seguirme para cualquier lado. En ese caso, a los 50 caracteres me va a cortar la descripción, y si en extra tengo 101, me va a seguir en el renglón de abajo, y si tengo 0, o sea que nada en extra, me corta ahí, no me continúa en el renglón de abajo, ¿sí? Poniéndole un 1, activo que sea ese campo me imprima en negrita, o font itálica en 1 me activa que se imprima en itálica. Después en etiqueta, salvo el campo este que vimos de FAQ-ELECT imagen, donde yo pongo la ruta del archivo, para los demás campos me va a imprimir el título del campo o no. Entonces yo acá, esto va a depender, por ejemplo, en cantidad yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque en la imagen ya tiene la palabra cantidad donde corresponde, ¿sí? Entonces solamente voy a querer que me imprima los números de las cantidades de los artículos que componen la factura, ¿sí?
En cambio, si yo en la imagen no tuviese los títulos, puedo ponérselo en etiqueta para que arriba de antes de las cantidades me imprima el título de la columna, en este caso, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora? Perfecto. Entonces, bueno, por ese lado concluimos un poco con, para que tengan una idea de la utilidad de la facturación electrónica. Obviamente que una vez que yo tengo este PDF, esto ya lo puedo enviar por mail y con que tengan los datos del CAE de la empresa y los datos del número de la factura, ya eso ya es válido, no es necesario enviar la impresión física del papel, ¿sí? Entonces ahí, si bien seguramente a la larga también ahí tenga un ahorro en lo que es los insumos del papel para las facturas. Eso obviamente va a depender mucho de la cantidad de comprobantes que se emitan por día, ¿no? Pero puede llegar a ser un ahorro bastante importante de acuerdo en ese tema, ¿no? Papel, tinta y demás, que a partir de esto yo simplemente mandando la factura por mail ya tiene su validez, ¿sí? El resto de las cosas, digamos, el sistema va a ser lo mismo. Si es una factura electrónica o una factura impresa para el sistema en lo que sea a cuanto a estadísticas, obviamente va a funcionar de la misma manera. La facturación electrónica a través del sistema, la diferencia que va a tener con hacerlo desde la página de la FIP es que ya va a estar incluida en todo mi circuito de gestión que yo estoy llevando con el sistema, ¿sí? Entonces, si quiero sacar un informe de IVA ventas, el sistema ya me lo saca con la facturación electrónica que yo generé, ¿sí? En cambio, si yo lo estoy haciendo a través de la FIP, seguramente yo tenga que estar pasándole los comprobantes a mi contador o cargándolos en un Excel, ¿sí? Haciendo doble trabajo, más las cuentas corrientes, ¿sí? Haciéndolo directamente por el software, ya automáticamente ingresa en ese circuito que yo estoy trabajando, ¿sí? Estadísticas, rentabilidades, productos y stock, también otro tema importante, ya me descuenta el stock directamente, no tengo que andar cargándolo en varios lados. Entonces, básicamente, la diferencia entre hacer la factura electrónica a través de la página de la FIP o del sistema, en este caso del Jazz, ¿sí? Va a ser más que nada el ahorro del tiempo y un montón de datos que me puede brindar el sistema, que de no hacerlo por este lado tengo que andar teniendo en forma paralela o calculando manualmente, ¿sí? Bueno, eso como para concluir hoy con el tema de facturación electrónica. No sé si quieren aprovechar, o David, si vos, no, hoy somos poquitos, la semana pasada éramos por ahí un montón, entonces por ahí había más preguntas, pero bueno, si querés aprovechar para ver algún tema en particular, decime, o si tenés alguna duda de lo que estuvimos viendo ahora, decime qué es lo que te interesa y por ahí podemos hacer una explicación de alguna cosa que sea útil.